Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. Mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica y también terapeuta de familia y pareja. El día de hoy justamente vamos a estar hablando acerca de eso, mi proceso de formación como terapeuta de familia y pareja. ¿Por qué vamos a estar hablando acerca de eso? Principalmente por tres cosas. Punto uno, para aquellas personas que no me conocen puedan conocer un poco más acerca de aspectos relacionados con mi proceso de formación, conocerme más también como persona respecto a cómo quizá uno puede haber vivido cierto tipo de procesos, escucharme hablar, qué sé yo, divertirse. En segundo lugar, para poder ir aclarando cierto tipo de dudas que a veces las personas tienden a plantear, o a veces ni siquiera son dudas, sino son creencias acerca de los procesos de formación de terapeuta de familia y pareja. Y en tercer lugar, porque me gusta conversar. Y bueno, la fusión, no, más que la fusión, pero esta idea surgió tiempo atrás, yo diría hace como meses atrás, cuando recuerdo que en una sesión una persona, no sé qué, me estaba preguntando como a qué edad había salido yo de la profesión, de la carrera de psicología, y en su momento me dijo, yo pensé que esto de terapeuta de familia y pareja era lo que venía con el título, y yo sabía como con la carrera como tal una vez que tú terminabas pregrado, y yo así como casi escupí mi café, directo al ego, directo al bolsillo, directo a la experiencia, directo a todo. Y fue como, no, querido, que claramente esa persona no tenía por qué saber ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces justamente el día de hoy les voy a estar contando acerca de mi experiencia a modo así como de contexto, cosas que en general las personas tienden a decir cuando se están formando como tal, es que ya sea tú llegaste a ese tipo de formación porque tu familia era disfuncional o es disfuncional, porque has tenido una curiosidad genuina o porque de alguna forma has tenido algún tipo de acercamiento a medida como de ir analizando cosas en tu vida que te han llevado al análisis de las dinámicas familiares, como bueno, las otras instancias que son poder especializarte en algo que te hace sentido, que crees que es algo a lo que tú puedes aportar como profesional en la vida de las personas. Yo creo que en mi caso es, yo dejaría de lado eso como de la familia disfuncional, en el sentido que a diferencia de otras personas no he tenido grandes experiencias como la experiencia de violencia intrafamiliar en la casa, que son como estereotipos, por decirlo de cierta forma, que se dan dentro de muchos hogares y historias de varios colegas. Ahora, eso no quita que en todas las familias pasan cosas y eso no quita que yo al momento de formarme claramente haya identificado cosas que ya había identificado antes durante el proceso de formación, que quizás no estaban tan bien o que yo no llevaría a cabo en mi propia familia, en el caso de que yo en algún momento forme la mía. Lo digo respecto a mi familia, sino que en mi caso fue más como una fusión de esta primera curiosidad que se me dio literalmente de real de la infancia. Y ahí uno dice trauma, nada. Un análisis como desde chica dándome cuenta de cierto tipo de dinámicas familiares, como estando en el colegio. Yo recuerdo que tenía compañeros que no eran mis amistades, sino compañeros. Hago esa aclaración, porque por alguna razón con mis amistades no se daba esto como de analizar qué es lo que pasaba en sus dinámicas. Pero sí me pasaba con compañeros que en general trataban mal a otros compañeros que le hacían bullying a otros, compañeros que de repente tenían comportamientos que yo decía, esto como que no está muy bien, ¿ya? Y me pasaba que yo de repente decía, oye, ahora sin tener ningún tipo de información o de teoría, literal así como Mari en séptimo básico diciendo, oye, esta persona, este niño está reaccionando de cierta forma, no me extraña, porque en paralelo a que le está pasando eso, su hermano está con una enfermedad diagnosticada, donde todo el colegio está tratando de aportar para que esta persona pueda tener un buen tratamiento. No sería raro que de paso eso haga que a lo mejor en la casa toda la atención vaya a ese niño y este otro quede un poco rezagado. De esa forma lo pensaba yo. Como otro tipo de situaciones que yo me daba cuenta donde de repente yo interactuaba con ciertas personas y me pasaba que yo le hacía cierto tipo como de comentario y estas personas como que quedaban marcando ocupado y recuerdo una situación muy en particular de haberle dicho a una persona, a un compañero, que a día de hoy me llevo bien, pero en ese momento como que le gustaba molestarme un poco. Y aún así yo veía que esta persona tenía muchas capacidades. Esto ha sido como octavo, segundo, medio, entre ese rango. Y yo decía, oye, pero si tú eres súper capaz, así como que en mi mente era como
en la mente de, como digo, cosas que uno no diría ahora siendo adulto a otro adulto ni a un niño, como, oye, si tú no eres tonto, ¿por qué te haces el tonto en X cosas? ¿Tú sabes hacer esto? Porque esta persona me pregunta y me pregunta una y otra vez cuestiones que yo no sabía si lo hacía para molestarme o de verdad no estaba captando. Y yo al decirle así como, pero si tú no eres tonto, tú eres súper inteligente, tú sabes hacer eso, mira, pon un poco más atención a no sé qué. Y esta persona quedara así como marcando ocupado, y yo como, no sé por qué le dije así como, oye, en tu casa no te han dicho tal cosa. Y es como, no, así como, y ahí empezar a unir cables con otras cosas relacionadas con lo que uno alcanzaba a ver de hermano y cosas así, donde uno decía claramente que hay un rollo familiar, de alguna forma le está repercutiendo a este niño. Preadolescente, adolescente. Y como digo, siempre estuvo ese análisis y después, pero como muy claramente, como yo digo, sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de análisis, de decir, oh, yo me quiero dedicar a analizar ese tipo de dinámicas, no. Ahora mi formación es terapeuta de familia y pareja, pero la temática familia sí aparece en esas primeras etapas, no así el ámbito de la pareja, que no aparecía como el analizar cierto tipo de dinámicas como tal. Eso ya pasó más como saliendo del colegio, que yo podía analizar ciertas cosas, quizás porque no era lo que estaba tan expuesta por grupo de pares, puede ser, no lo sé. Pero después se dio, por ejemplo, saliendo, un poco antes de salir del colegio, que se dio que sí hubo una situación, un periodo importante a nivel familiar en mi vida, que también me llevó a hacer un análisis de las dinámicas familiares. No, sí fue un poco como de la familia nuclear, pero también de los comportamientos de la familia extensa. Eso sí yo podría decir que también me hizo como un poner atención en la dinámica familiar. Eso sí fue un poco más como intencionado. Ahora después, ya saliendo de eso, entré a la universidad como tal, ya psicología, todo súper bien. Y después mi interés se fue desarrollando mucho más por el tema de este ramo psicología de la familia y la pareja, donde aprendí muchas cosas también me hicieron mucho sentido. Y bueno, seguí y entre medio de eso, bueno, yo tengo un video acerca donde hablo de temáticas de abuso y ese tipo de cosas, donde hablo también acerca de cómo fue que yo llegué a la temática de la sexualidad, porque también abordo ese tipo de temas. Y en paralelo, claro, más que decir quiero ser terapeuta de familia y pareja más adelante, mi punto fue orientado como decir, oye, en el ámbito de la sexualidad pasan este tipo de cosas, podría hacer algo. Y no sé por qué tengo esa manía como de hablar en así como en plural. Yo creo que tiene que ver como con esta idea de los profesionales, el grupo de profesionales, la gente, la población, en fin. Y claro, ligado a esto de la sexualidad, es que iba de la mano de lo de la familia. No lo veía como algo evidente, como algo obvio, pero sí que podía estar ligado. Ya pasa el tiempo como tal. Yo termino la carrera, todo súper bien, pasa el tiempo, ya hago un diplomado en sexualidad, bla, bla, bla. Y yo en ese entonces trabajaba en sector un poco más rural, más alejado de la ciudad, tampoco rural, porque, bueno, la gente que sabe, que ve mi currículum sabe dónde yo trabajé. Pero me pasaba que, claro, recibía personas de manera individual en la consulta, pero también recibía familias, o sea, los padres de los niños, por ejemplo, también recibía a veces parejas, a veces personas que llegaban de manera individual, que traían motivos de consulta que estaban relacionados con la dinámica de pareja. Y habían varias cosas que yo tenía clara, que bueno, yo tenía más o menos claro que quería orientar mi camino hacia el ámbito de la sexualidad, pero también decía, oye, aquí igual como que quedo coja con la parte de las dinámicas familiares y las dinámicas de pareja. Y pasó que, bueno, contexto pandemia, con todo lo que conllevó, yo en ese periodo de tiempo, claro, trabajé, pude ahorrar, después terminó la pandemia, seguí ahorrando, creo que un año más, sí, porque yo postulé a esta formación en el 2022, ya. Y ahí llega un momento en que tengo mucho ahorro, suficiente para los proyectos que yo tenía, donde yo tenía en claro que quería, ahí empezó a estar más el foco orientado. Yo dije, yo quiero trabajar y formación de terapeuta de familia y pareja y formación de sexología clínica, que todavía no se ha podido concretar. Y ante eso yo dije, ya, tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión porque no puedo hacer las dos cosas. Y ante esa toma de decisión y todo lo que yo había averiguado, habían varias cosas en mente. Y que es un poco como lo que la gente en general no sabe cuando uno elige formaciones. Yo decía, ya, tengo el ámbito de la terapia familia y pareja y el ámbito de la sexualidad. Y yo pensaba lo siguiente, mira, en Chile la formación terapeuta familia y pareja es potente en X institución,
y sé que es una formación que dura 2 años, ya lo digo porque hay gente que piensa que esto viene como con pregrado y no, son 2 años de formación. Ahora, la que yo decidí tomar, porque ya después lo voy a hablar de que de repente hay formaciones que son 8 horas, un curso de terapia de pareja, o curso de 6 horas de no sé qué cosa de terapia familiar, pero eso no, legalmente no te autorizas a tú ser terapeuta de familia ni de pareja. Y bueno, por eso después otro tipo de temas de por qué la gente cobra lo que cobra, bla, bla, bla. El tema es que la que yo quería era la que duraba 2 años, porque sabía que abarcaba muchas cosas que después ya voy a detallar en profundidad a nivel teórico, con todas las cosas que iban a implicar. Y después tenía la otra arista de que quería hacer un magíster en sexología clínica, como digo, que no se ha dado todavía. Y el tema es que yo no lo quería hacer en Chile porque los que hay en Chile son como uno, y es súper caro, versus uno que quería hacer en España, donde igual en otras partes del extranjero había más posibilidades. Uno podía optar a becas, podía haber más facilidad y cosas así. El tema es que yo evaluaba varias cosas. Aparte de la cantidad de tiempo, me pasaba con el tema de terapeuta de familia y pareja, que decía ya, eso es algo que si yo hago una vez en la vida, voy a tener que continuar formándome nomás, como, o sea, actualizándome como ser psicóloga. Pero me costaba visualizarme siendo mucho más mayor tomando esa formación. ¿Por qué? Porque yo decía, mira, si yo me voy de acá, no sé qué va a pasar. Claramente nadie sabe lo que va a pasar en ningún sentido, pero en mi mente yo hacía el análisis. Si yo me voy, puede ser que me quede, quizás esto lo posponga, quizás no lo voy a hacer, y es un sueño, será todavía un sueño para mí. Me cuestionaba esas cosas. Me decía, si yo en algún momento quiero volver y quiero formar familia, tener mis hijos y todo eso, no sé cuál va a ser el panorama, no sé cuánto voy a tener que quizás posponer mi proceso de formación intelectual, académico y todo eso para poder hacer eso. O sea, estaba tratando de analizar y reconfigurar un poco cómo iba a ser mi estructura como de vida, por decirlo de cierta forma. Y yo decía, chuta, y estar estudiando esta cuestión, que yo veía el programa de esta institución y decía, se ve una cosa de loco, o sea, una cosa como de explotación así durísimo. No sé en qué condiciones voy a estar y me da miedo un poco como dejarme estar y como el ritmo del estudio, bla, bla. Esto no es menor el ritmo del estudio, o sea, porque yo llevo mucho tiempo constantemente formándome. Todos los años yo tomo cursos de cada cierto tiempo, cada ciertos meses. Siempre estoy así en constante profundización porque me gusta aprender, porque también sirve para poder hacer un buen trabajo y otro tipo de cosas. Y después estaba la lista de decir, ya, y además si yo después irme es más difícil. Después yo hacía el otro análisis. Si hago esto, quizás irme después es más difícil, bla, bla. Pero aún así yo súper joven, a día de hoy soy súper joven. Entonces también yo decía, ya, si igual puedo hacerlas todas, entre comillas, una cosa a la vez, que es lo que ojalá pueda hacer, acorde a terminar los proyectos que tengo en mente. Pero como digo, eran decisiones importantes, y yo creo que una de las decisiones más importantes era que yo en ese momento no me sentía preparada emocionalmente para irme de mi casa, de mi ciudad, de mi país. No me sentía en esas condiciones. Y ese punto es súper importante porque yo esto lo hablaba con un compañero que también es colega, es psicólogo, que de repente, claro, las personas hacen cierto tipo de análisis como de ya, yo quiero postular a esto, no sé qué, pero a veces no se escuchan y irse a otro lugar no son palabras mayores, al menos para mí, al menos yo así lo estaba viendo en ese momento, y fue una muy buena decisión la que tomé, o sea, porque emocionalmente no estaba bien, por temas de salud mental como tal, que ustedes ya han escuchado en la primera temporada del podcast. Entonces dije, la decisión más responsable es que yo me quede aquí. Ahora, si no me equivoco, haciendo bien los cálculos, yo cuando postulé no estaba como mal a nivel salud mental. Creo que todavía no había diagnóstico, no hubo nada, sino que emocionalmente yo dije, chuta, estoy chiquita. Y sí, ya me acordé bien. Fue más por eso que me sentía como que estaba muy chiquita, y al mismo tiempo tenía que ver con que la pandemia había sido hace muy poco tiempo y estaba todavía esa como un poco de nervio, como de, oh, ¿qué pasa si yo me voy y nuevamente hay una pandemia? Esa cuestión podría pasar todos los años, ojalá que no, pero emocionalmente como que no me sentía tan preparada. Ya de paso también me había pasado que había conocido a una persona muy maravillosa, una persona de la que yo realmente estaba muy enamorada. No quiero decir que eso fue algo que dijo, no, porque estoy enamorada, no me voy a ir, no, aunque igual es válido si alguien quiere hacer eso, pero al menos en mi forma de ser, la gente que me conoce sabe que hay ciertas cosas que es como,
yo voy, por mi sueño, ese tipo de cosas. Entonces, el enamorarme de alguien tampoco iba a ser como el impedimento así como de mi carrera profesional, así modo dramático, no, ¿ya? Pero había encontrado una persona muy bacán y si eso se juntó con el que emocionalmente yo no me sentía preparada, por supuesto que me iba a quedar. Y me pasó, de hecho, cuando yo conocí a esta persona todavía no estaba en planes concretos ni postular ni nada de esas cosas. Ya, pero después es otra historia de esa persona. Y entonces ya llega el momento y dije, ya tengo que moverme, no quiero perder tiempo. Y empiezo a juntar todos los papeles porque me pedían una serie de documentos. Entonces dije, ya, dejo en pausa esta idea de irme una cierta cantidad de años, porque sé que esto va a durar 2 años, va a ser 2 años donde va a ser algo a nivel económico, a nivel de tiempo, varias cosas. Entonces yo inicio todo el proceso de postulación a esta formación, donde uno presentaba los documentos, donde después te llamaban para una entrevista. Yo recuerdo que en ese entonces yo la entrevista la tuve en el lugar donde yo trabajaba. Y por el horario en el que yo trabajaba, la hora que yo salía y el horario en el que era la entrevista, yo no tenía cómo devolverme después a mi casa porque ahí uno se iba en bus. Entonces fue tanto que le avisé a mi jefe en ese entonces que me iba a quedar ahí después de cierto horario, y después mis papás se pegaron el pique como de Concepción a buscarme a donde yo trabajaba porque era bien lejos, por si no tenía bus, y quien era mi pareja en ese entonces tampoco por trabajo no me podía ir a buscar ni facilitar esas cosas, ¿ya? Y yo cero auto. Y qué pasa que ya tengo la entrevista y recuerdo que fue 1 hora de entrevista donde se pasearon por todo, por mi historia, por muchas cosas, donde también se me menciona que, o sea, y ahí esto es como cosas que uno nunca conversó con nadie. De hecho, estoy haciendo este video ahora años después porque ya legalmente está todo zanjado y no hay ningún problema. Tampoco doy nombre a la institución ni nada. Pero sí recuerdo que en la entrevista hubo una pregunta que encontré súper de mal gusto. Que fue, ¿y esta formación te la estás pagando tú? ¿Te la están pagando tus papás? Y a mí me dio así como, señora, como por favor. Ya, me hace sentido que hayan preguntado por el tema de pagar porque era mucho dinero. Y claramente la gente cuando se inscribe a formaciones quieren saber si es que la persona va a estar dispuesta a pagar. Ahora uno firma un documento donde uno establece que va a pagar, así que legalmente si uno no paga, no sé, te embargan un montón de cosas. Ahora yo lo encontré de mal gusto porque podría haber formulado la pregunta de una forma distinta. La encontré de mal gusto también en ese periodo de tiempo porque claramente yo estaba en modo, soy una mujer independiente, tratando de proceso de diferenciación, ser adulto, es mi dinero, mis ingresos, que ya llevaba trabajando tiempo. Entonces fue como que me sentí como que me hicieron ver más chica, considerando que yo estaba postulando muy joven a esa formación. Y que eso también era un tema que yo tenía. Yo decía, chuta, no me van a aceptar porque soy muy joven, con qué personas me voy a encontrar y todo ese bla bla, que después vamos a hablar de eso. Me podrían haber preguntado el tema del pago de otra forma, ya, pero me preguntaron eso, me preguntaron cosas a nivel familiar. Creo que hice lo mejor que pude en esa entrevista, traté de prepararla antes. También me comentaron que si es que me aceptaban y que eso me iban a avisar, iba a tener que iniciar un proceso de terapia porque era joven, punto uno. Yo como, ¿qué? Ni siquiera me había preguntado si había ido terapia antes, pero bueno, el tema de la juventud es algo que constantemente salía ya, por ciertas personas, no por todas. Y también porque algo que es súper importante y que la gente tampoco tiene por qué saber, que como nosotros trabajamos temáticas de la familia, de la pareja, sí o sí a uno le pueden pasar cosas, se pueden movilizar cosas internamente como terapeuta, y eso requiere que, si bien se va a abordar en la situación en la que ocurre, muy de una forma acorde al contexto académico de formación y todo, que tú puedas tener un espacio en el cual ir a llevar eso que a ti te pasó, o las cosas que pueden haber pasado, a revisar y poder trabajarlas en un espacio. Y ellos necesitan asegurarse de que tú estés haciendo eso, tanto por ti como persona, como también porque en el proceso de formación tú estás trabajando en paralelo con gente, ¿ya? Y eso, como digo, es algo que la gente no tiene por qué saber. Y también fue uno de los motivos de por qué yo elegí esta formación, porque no solamente era la parte académica, la parte clínica de trabajar y de evaluar y todo eso que ya voy a detallar, sino porque también había una parte que tenía que ver con el taller de la persona del terapeuta, donde iba a trabajar conmigo, porque al final yo soy mi propia fuente de trabajo, ¿ya? Que también es algo que la gente no tiene por qué saber.
Y ahí también un poco respondo esto de por qué, ay, un psicólogo que va a terapia, es como, sí, ridículo. Es como, si no quieres que te vomite o que haga cosas indebidas ahí, vomitar palabras y cosas innecesarias, claramente tengo que tengo que estar en un espacio o haberme supervisado como para evitar que mi experiencia personal te vaya a salpicar. Qué mejor que tu psicólogo está en terapia. Y entonces termina este proceso de postulación, todo, había como un periodo de tiempo de espera. Yo bien nerviosa con todo esto. Y quedé ya súper bien, proceso de organizar los pagos, ya cuántas cuotas, no sé qué cosa. La formación duraba 2 años como tal. Bueno, ahora, la gente en general acá en Chile no habla de dinero, es mal visto hablar acerca de dinero. A mí también a veces me incomoda hablar de cierto tipo de dinero con ciertas personas. Y la formación que yo elegí es cara. Y lo digo ¿por qué? Porque es una realidad en Chile. Es una realidad en Chile que formarse, yo creo que en más países pasa, que hay cierto tipo de formaciones que son muy caras. Lo que de por sí... si no tienes esos ingresos te ponen de desventaja, que podría ser, y necesitamos que haya más terapeutas de familia y pareja y no hay tantos por lo mismo, y por eso después salen formaciones que son más acotadas, en algunos casos chantas y ese tipo de cosas, y la gente toma esas formaciones porque no le da para pagar formaciones como esta, ni por tiempo, ni por dinero, ni por otro tipo de cosas, y después hay gente que tiene malas experiencias atendiéndose con personas que no tienen la formación, ¿ya? Entonces... el tema es, como te digo, y es importante que lo sepan, es importante que no es lo mismo que tú te atiendas con alguien que tomó un curso para herramientas terapéuticas de pareja versus un terapeuta de pareja, ¿ya? Y aún así uno se puede equivocar, eso es lo otro, aún así uno puede que no sea el terapeuta más adecuado para esa pareja que llegue o esa familia, y así y sucesivamente. Y claro, entonces yo dije, ya, son 2 años, me organizo, los pago. Y yo me reía porque todos los meses que pagaba la cuota, yo esto lo pagué en 1 año, pagué en las 12 cuotas. Todos los años que yo pagaba decía, ahí se va mi dinero, ahí se va el dinero del departamento de 2 habitaciones, 2 baños y balcón que no tengo. Ahí se va. Yo podría haber puesto un pie en un departamento, pero ahí se fue. Y otra cosa, en teoría todavía estoy en proceso como de retomar y resolverlo, o sea, que se devuelva la inversión. Me querían conocer, bueno, les estoy hablando sin filtro, nada de cosas bonitas aquí. Y ni hablar de otro tipo de profesiones, porque odontología, medicina, esas cosas son peores. Pero bueno, volviendo a ese tema, está el tema económico. Entonces, cuando a mí me aceptan, yo me pongo en modo en switch, ¿ya? Esto del proceso de postulación fue en noviembre y esta cuestión empezaba, no sé si en marzo empezaba. Ya yo tenía varios meses para ajustarme. En ese proceso fue que tiempo después yo me enfermé, pasaron muchas cosas y dije ya, yo me mentalicé, inhalé profundo, exhalé y dije ya. Hablé con mi familia, hablé con mi perro, hablé con mi pareja de ese entonces y dije ya, mira, esta cuestión dura 2 años, se estructura de la siguiente forma. Cuando yo postulé estaba la posibilidad de ir a hacer esto a Santiago o hacerlo en Valdivia, pensando en que esta formación en esta institución que yo tomé por muchos años era solamente presencial, pero gracias a la pandemia se habilitó la modalidad semipresencial. Y qué agradable, porque yo no me quería ir a vivir a Santiago, pero en su momento dije, ya, por último si voy a Santiago me quedo con familiares porque tengo padrinos, tíos, hermanos y así, pero me tocó en Valdivia. Y en esto de lo semipresencial, la idea era que nosotros viajáramos 6 veces al año por 2 años a ciertas jornadas que eran presenciales y lo otro era modalidad presencial. Por eso yo en ese periodo de tiempo, como para la gente que me sigue desde ese tiempo o un poco antes, yo subía fotos de repente a Instagram así como vaca estudio, porque me tocaba ir a Valdivia para la formación, que era viernes y sábado. Y me acuerdo que, bueno, le digo, senté a estas personas y le dije, mira, esta formación dura 2 años, se estructura de la siguiente forma. En ese periodo de tiempo voy a tener que estar enfocada en el estudio, voy a estar trabajando porque yo seguí trabajando en paralelo. Yo en ese periodo de tiempo, el primer año, trabajé en el lugar en el que estaba trabajando de manera presencial y tenía algunos días en modalidad online, pero tomé la decisión, tanto por lo que pasó después a nivel salud mental, como porque dije yo voy a estar con clases viernes y sábado, que los viernes no iba a trabajar. Yo me podía permitir el no trabajar los viernes. Y digo eso y que es súper importante, nuevamente pensando en esta idea que yo les decía, como de, a mí se me hacía difícil verme formándome en esto a los 40 años, por ejemplo, o a los 30 y tanto teniendo hijos, porque yo, casi todas mis compañeras y compañeros eran 3 hombres de la generación, pero mis compañeras todas tenían familia, la gran mayoría,
Y yo veía lo duro que era, o sea, porque yo podía llegar a agarrar mis cosas y trasladarme, ya, o sea, mi perro se quedaba con sus abuelos, ya, estaba mi pareja que igual estaba en modo full estudio en ese entonces, y estaba este trabajo en el que, claro, era cansado porque yo tenía que viajar, volver a mi casa, después algunos días online y todo eso, pero aún así sabía que estaba en una situación privilegiada en cuanto a tiempo y facilidades, porque yo no tenía que hacerme cargo de nadie, solamente hacerme cargo de mí, de mi perro, esas cosas. Pero aún así se los planteé, le avisé a mis amistades y todo, pensando en que no iba a estar tan disponible para el ámbito social, claramente. Y de cierta forma, algo que a mí me mantenía tranquila era el haber tenido estos hábitos de estudio desde el colegio o la universidad, haber estado acostumbrada a constantemente estar en proceso de formación y ahí la autoexigencia haciendo la suya. La verdad es que a mí la parte como teórica de leer esas cosas no me intimidaba. A mí lo que me intimidaba más era la parte clínica del ejercicio, de trabajar y que te viene. Y bueno, empieza esto y voy a agarrar mi torpedo aquí, porque tengo mi torpedo de cómo lo iba a estructurar. Llega la parte del programa. Y bueno, dentro de la parte académica, que yo les digo que esto duraba 2 años, y aprovecho como de contárselos porque de repente yo atiendo colegas que quieren hacer la formación o personas que están en pregrado y quieren hacer la formación y les interesa. Bueno, creo que todos los años hacen algunos ajustes a esto, pero cuando yo me formé eran 2 años. No sé si fueron con 1000 y algo horas académicas, no sé, eso sale en el cartón. Pero teníamos clases teóricas, recuerdo que leer una cierta cantidad de textos de una clase a otra, que eran cada 15 días, los viernes y los sábados. También había que estudiar porque teníamos test, y el primer año fue con test, literalmente era como que tú leías y después los test de alternativa, y después habían trabajos de desarrollo como tal. El segundo año creo que ya no habían los test porque la gente se quejó de que la cuestión era como medio papagayo y todo eso. Sí, se concentró todo mucho más a trabajos de alto desarrollo. Entonces, primera parte esto, test y trabajos de análisis, trabajos de investigación y cosas así. En paralelo a eso teníamos que trabajar, teníamos que atender y atendíamos en coterapia. O sea, yo atendía con una persona. Te quiero, Andrea, coterapeuta. Y el trabajo de coterapia consistía en que uno tenía que tener una cierta cantidad de horas de sesiones, o sea, cierta cantidad de horas de haber atendido. El primer año estaba orientado totalmente a familia y el segundo año totalmente a pareja. Y el trabajar era, tú cumplías con cierta cantidad de sesiones que tú realizabas en vivo, claramente atendiendo a alguien vivo en directo, si no, ¿cómo la atendías? Pero bueno, la atendías en vivo, y en paralelo, cuando tú atendías, y esto nosotros por facilidad lo hacíamos en modalidad online, porque yo estaba viviendo en Concepción y mi coterapeuta estaba en Viña, y a veces teníamos familias del norte y así. Mientras nosotros estábamos atendiendo, que en general la sesión duraba como 1 hora y ya era como 1 hora 20 más o menos, teníamos además colegas de nuestro curso, porque se me olvidó detallar que yo quedé en la de Valdivia y habían 2 cursos más de Santiago. Entonces en total éramos 30 personas, 30 terapeutas de familia y pareja, que no sé si se habrán titulado todos, pero bueno, éramos 30 en esa generación. Y los de Valdivia, claro, nosotros atendíamos y en paralelo se iban sumando observadoras. ¿Por qué? Porque no solamente teníamos que cumplir con la parte de trabajar y atender, sino también teníamos que cumplir con una cierta cantidad de observaciones. Dentro de las observaciones podían ser observaciones en vivo, nosotros viendo a nuestros colegas atender a personas, o estudiar y observar las grabaciones. Todas las sesiones que nosotros tuvimos, ya sea las sesiones que algunos colegas tuvieron presencial, como las sesiones que se realizaron de manera online, fueron grabadas. Eso es súper importante, o sea, y ahí es como lo interesante y también porque uno elige esta formación, y yo se la recomiendo a la gente que le pueda ayudar, porque ayuda mucho a la práctica clínica, que no es solamente como el tú estar pendiente de hacer un buen trabajo, sino que estás pendiente de que te están observando, te están evaluando, y al mismo tiempo pues esa cuestión queda grabada para tú después estudiar cómo tú atendiste, y es súper loca, pero es espectacular. Entonces cuando estaban estas personas, estos colegas, mis colegas, porque eran todas mujeres, después nosotros mandábamos a las familias o a las parejas a la sala de espera, volvíamos, y cuando eso ocurría nosotros teníamos una breve retroalimentación con coterapeutas, con colegas que estaban ahí, y luego volvíamos, le hacíamos una devolución a esta familia y a esta pareja, y después se cerraba la sesión y listo. Y no era solamente eso, sino que además de eso, tanto
había un día de las semanas que teníamos clase, ya sea online o presencial, donde también habían supervisiones clínicas. Y las supervisiones clínicas tenían también distintos tipos de formatos. Te podían supervisar clínicamente, era el supervisor clínico, como también todo el grupo, todo el curso, ya sea con un caso en vivo y en directo que tú atendías mientras todos observaban, o era a partir de una grabación. ¡Ay, se cortó el video! Ahora sí. O era que te observaban a partir de un extracto de una grabación que tú habías elegido, tú habías seleccionado, la proyectabas porque eso estaba grabado. A todo esto que yo le estoy diciendo de que esté grabado, con todo el consentimiento informado de las personas involucradas, firmado y todo. O sea, aquí la gente que se atendió en ese periodo de tiempo sabía que nosotros éramos psicólogos y psiquiatras, que teníamos esas profesiones y que nos estábamos formando en esa formación, valga la redundancia, y que el contenido iba a ser utilizado para fines académicos, de estudio y todo eso. Entonces la gente sabía lo que iba, no era así como que, ay, a mí me grabaron y yo nunca supe. No, mentira, porque eso era un requisito. Legalmente la institución tiene que tener eso, ¿ya? Y como digo, te analizaban eso, o a veces también la supervisión clínica consistía en tú presentando los casos, tú contándolos de cómo lo hacen los psicólogos, que bueno, o sea, no entra en detalle de cómo se hace, pero esas 3 modalidades. Y a partir de eso te evaluaban, te hacían observaciones, lo mismo hacia los otros colegas para cumplir con esos requisitos. A mí esa cuestión me hizo crecer muchísimo como profesional, como el ser observada, el ser evaluada, el que se me criticara, cuestionara, todo muy desde respeto, nada que decir, totalmente agradecida con mis colegas y supervisor clínico por eso, y de también poder observar los estilos de las otras personas. O sea, también a mí lo que me gustó eso es que me permitieron mantener y desarrollar mi estilo clínico, porque no toda la gente es de la misma forma. Hay gente que es más confrontacional, hay gente que es más piola, hay gente más extrovertida, hay gente que usa más el humor, hay gente que no. Y era interesante poder ver eso, conocer los estilos de las colegas y todo eso. Y lo interesante también, y ya después le hablaré del grupo, que también habían colegas que la mayoría habían estado en el ámbito clínico, psiquiatras también, y algunas pocas habían estado en ámbitos de otra, así como área organizacional, que igual fue muy bacán, como el poder acompañarlas en ese proceso, como de poder cambiarse, no sé si cambiarse de área porque no se cambiaron del todo, pero poder incursionar en un área en la que en general a uno a veces le dice, no, tú has hecho toda la vida organizacional, ni una posibilidad que te vuelvas a clínica educacional, no sé qué, y aquí uno veía que sí era posible, que eran personas que tenían las habilidades para hacer eso, un poco como para flexibilizarse, y que a veces la gente se encasilla mucho en ciertas áreas, pero uno puede incursionar en otras áreas y lograr hacer un buen trabajo, y que además sea satisfactorio. Aparte de eso, que habían ciertos tipos de trabajo, como digo, de análisis. También teníamos que, después de cada sesión, tener que enviar fichas clínicas, todas las cosas que nosotros hablábamos, decíamos, todo eso queda registrado. Lo mismo de las observaciones, teníamos que dejar la observación a los colegas. O sea, era un trabajo que semana a semana era súper potente. ¿Ya? Yo creo que con lo que yo le estoy diciendo, como que igual puede que abrume un poco decir, oh, tantas cosas que hacían, pero realmente era harto trabajo que la gente no tiene por qué saber que uno hace. Por eso a veces la gente dice, ya, pero ¿cómo hacer tanto si yo solamente atiendo a más personas? Es que era too much. era mucho. O sea, yo cuando entré, cuando postulé, yo vi el programa, yo sabía que esta cuestión iba a ser ambiciosa. Yo en cosas académicas creo que siempre he sido un tanto masoquista. Siempre he sido un tanto masoquista desde el colegio, por decirlo de cierta forma. Y hay cosas que es como, ya, tú sabes a lo que vas, tú estás pagando, pero tú sabes lo que vas, pero realmente tú no lo dimensionas hasta que estás ahí. Y hasta que estás ahí, dimensionas la cuestión cuando es como, wow, es harto, pero después cuando ya tú sales y terminas todo y entregas todo, después realmente tú dices, santa madre, cómo hice tantas cosas de lo que soy capaz. Imagínense mis colegas que además son madres, o sea, imagínense eso. Y en el segundo año las cosas no cambiaban mucho, y además había al final de año la entrega de un trabajo final de investigación, y bueno, esa otra historia que no es como una tesis, sino un estudio de caso mucho más acotado y bla bla bla, ¿ya? Va que hablar de detalle con ese trabajo, que todavía le tengo sangre en rojo ese trabajo, pero bueno. Y la parte que también era más potente también era esto que les digo, el taller de la persona del terapeuta. De la parte teórica no hablé mucho porque en verdad son personas exponiéndonos todo lo teórico que necesitamos saber para poder abordar las temáticas de la familia, saber hacer terapia, lo mismo el caso de la pareja. A veces veíamos casos en vivo, que también era parte de la parte teórica, a veces eran material audiovisual de otro tipo, había todo tipo de
de contenido. Yo la verdad que quedé bastante satisfecha con la formación. Tuve mis prejuicios porque como la institución tiene muchos años en Chile, a mí me preocupaba de que la formación, no es que no fuera desactualizada, pero decir, chuta, aquí la gente que está aquí es súper mayor, no sé qué tantas temáticas actuales van a tener. Me equivoqué para bien, ya temáticas como relacionadas con diversidad sexual, ese tipo de cosas. Sí, menos mal que lo colocaron, punto para ellos, nada que decir. Pero claro, en ese tipo de temática igual claramente no había mayor profundización porque a diferencia de lo que yo me he podido formar, tampoco era algo tan específico. Pero se agradece que haya estado ahí porque, como digo, gran parte de las personas que se formaron era gente mucho más mayor que yo, entonces les sirve como ir viendo todo este tipo de temáticas. Respecto a y de los profesores, la parte teórica como que iban rotando, porque obviamente no todos se dedican a las mismas áreas específicas. Y después la parte bien potente, el taller de la persona del terapeuta. Me pego un salto nuevamente. Retrocedo a la parte teórica, en la parte teórica de las lecturas, que era mucha lectura. Bueno, uno siempre es integrado, la gente se quejaba, después uno hace diplomado, se queja igual, siempre la gente se queja, yo me voy a quejar hasta el final de los días. Pero en el fondo agradezco cada paper que me hicieron leer, no me arrepiento de decir esto, porque es súper elegido como con pinza, súper bien. Mucha lectura, mucha lectura y lo otro es que la gran mayoría de las lecturas estaban en inglés y también en español. Digo esto porque que esto es un tema como, no sé si generacional o un tema como de la formación, que a mí me pasó que cuando yo postulé a esto como que nadie me preguntó si yo tenía nivel de inglés o como que todo este rato del video como que se me han reflejado los lentes, pero bueno, a mí nadie me preguntó si yo sabía inglés, yo asumí que eso iba a pasar, como llevaba estudiando y leyendo cuestiones en inglés desde pregrado, donde tenía un cierto grado de inglés, pero que claramente en esos 5 años de formación se fue mejorando, después con las formaciones que hice después, el diplomado en sexualidad y todo eso, me veía forzada a leer en inglés. En general los papers que uno busca para temas actualizados tienden a salir en inglés, entonces yo asumía que eso iba a pasar, como que a mí me hubiera parecido extraño que en las lecturas no hubiera habido nada en inglés. El tema es que claro, nosotros llegamos y las lecturas sí, ya como 2 en español, 6 en inglés, ya todo súper bien. Eran como 6 a 9 de repente paper de una clase a otra, ya como que ok. En cuanto a temas de organización yo no tenía problemas, súper metódica, tenía mis horarios, trabajaba, atendía las observaciones, después tenía mis horarios para leer, fin de semana ahí, así estudiando full. Pero después, claro, yo decía, yo estoy acostumbrada a eso, como que para mí es obvio, pero no es obvio. Después yo me encontraba con colegas que decían, ¿me pueden ayudar a traducir esto? Porque o eran personas que les costaba leer en el idioma o en verdad no estaban acostumbradas a ese ritmo, o tampoco pensaron que iban a tener que saber inglés para eso. Entonces a mí me llamó la atención, pero como digo, al menos para mí no fue un impedimento. Por lo mismo creo que es importante que uno desde chiquitito traten de fortalecerle esa base, porque es un idioma universal y la gente lo usa y se necesita para espacio académico. Y aparte que eso a uno le permite tener acceso a más información y cosas interesantes. Cerrando eso de la parte teórica, el taller de la persona del terapeuta. ¿Qué pasa ahí? Y aquí me quiero detener harto porque yo con todo lo que le acabo de decir de la parte teórica, del trabajar y todas esas cosas que eran horas y horas a la semana por 2 años, así látigo, ¿ya? Que no quita que cuando íbamos de manera presencial, igual después los coffee break lo pasábamos chancho, después con algunas compañeras íbamos a almorzar afuera los días sábados, o que salíamos quizás el viernes, que hicimos actividad y que lo pasamos súper bien y que a mí el grupo me encantó. Dejando de lado eso, y es lo que a veces la gente no tiene por qué saber, como digo, es lo del taller de la persona del terapeuta. La gente asume que si tú estás formado en algo como especialidad vas a ser capo entre comillas, o vas a leer harto y vas a haber hecho harta cosa teórica y práctica, quizás si se te ocurre pensarlo, pero no se le ocurre que también hay una parte que tiene que ver con tú analizarte como persona, trabajar el taller de tu persona del terapeuta. Porque si no estás relacionado con la profesión no tienes por qué saber que eso se trabaja. Y esa parte fue súper potente porque en estos 2 años, aparte que yo crecí mucho, personalmente hablando, crecí mucho a nivel profesional, a nivel de intervenciones, el poder modificar la mirada de lo individual a lo relacional, el poder aprender todo como una esponjita, todos estos conocimientos maravillosos, las personas maravillosas con las que pude compartir este proceso de formación, mis colegas que yo para toda la vida totalmente agradecidas de ellas.
las personas también que tuvimos la posibilidad y la fortuna de poder atender también con mi coterapeuta, a mi coterapeuta de quinto también toda la vida súper agradecida. También estuvo el crecer como persona en esto del taller de la persona al terapeuta, no solamente por eso, sino por también que uno a este tipo de formación tiene, en el mejor de los casos, que llegar con una disposición a observarse. Y dentro de eso, considerando que yo entré a esta formación súper joven versus colegas, yo tengo amigas de 50 años, así 45, ¿ya? Me pasó que claro, o sea, es la materia porque tú estás estudiando que te hace analizar cosas de tu historia. Es imposible que tú leas algo acerca de la dinámica familiar y no te preguntes, oh, esto me pasó a mí, esto le pasó a Pepito. Es imposible. Ya sí o sí hay un análisis. Yo por eso siempre tiré la talla con el momento de que entramos en la formación. Dije, mira, de aquí alguien va a salir divorciado o terminando. Esa cuestión sí o sí. Bueno, le pasó a varios colegas. Por a veces motivo, pero también por cuestiones de la materia que uno dice, sinceramente, si yo hubiera sabido este tipo de cosas, me podría haber ahorrado varias cosas. Quizás no todas, pero también yo encuentro súper valioso en mi posición haber tomado esta formación a tan temprana edad, porque si bien claramente todos nos equivocamos, nadie es perfecto, yo me equivoco en el día a día en un montón de cosas, trato de hacer lo mejor que puedo en el ámbito de las relaciones interpersonales, yo creo que hubiera sido fuerte, creo yo, a lo mejor me equivoco, no sé, pero encuentro súper potente que tú, no sé, yo darme cuenta de ciertas cosas a los 20 y tantos años, tener la posibilidad, la fortuna de compartir con mis colegas que llevaban 10 años, más años trabajando, con toda su experiencia clínica, poder empaparme de eso, poder empaparme también de sus historias de vida, de sus familias y todas esas cosas. Y ahí es cuando una colega me decía, escucha Padawan, aprende, y yo, por supuesto, todo orejas, como de cosas personales y cosas así, decir la cantidad de cosas de sufrimiento que me estoy ahorrando al saber todo este tipo de cosas, que puede que después se den de cierta forma, pero no igual, o sea, porque yo decía de repente hay cosas que yo lo veo, o sea, yo lo veo en consulta de repente personas 60 años, 70 años incluso, como viviendo cierto tipo de dinámicas y a esa edad, que es súper valioso darte cuenta a esa edad, ser mayor de ciertas cosas, pero es muy fuerte cuando a mí las personas me dicen, si yo Marisol hubiera sabido esto antes, las cosas serían muy distintas, como, lo sé, realmente podría haber sido muy distinto, podrías haber elegido otra pareja y haber vivido una vida mucho más satisfactoria, podrías haberle puesto límite a algún familiar, no sé, una cantidad de cosas cuáticas. Y como digo, en esto del taller de la persona, el terapeuta, donde te invitan, pero prácticamente te obligan a que tú te analices ciertas cosas, es lógico que tú creces en ese sentido. A mí me pasó, yo me di cuenta de varias cosas, otras cosas las terminé de reforzar, y como digo, es una cosa que no se puede explicar. O sea, yo creo que es una cosa que si tú no te dedicas a esto, suena como muy pachamámico, así como de secta, no creo que es impresión, pero son procesos analíticos, son procesos reflexivos, que si tú además de la mano lo llevas con tu proceso de psicoterapia que estás llevando en ese momento, son cosas muy potentes, o sea, son cosas realmente muy potentes que te abren los ojos respecto a ciertas cosas que tú de verdad no puedes ni explicar, no puedo ni verbalizar. Yo no puedo ni verbalizar la sensación que me genera todo lo que yo crecí respecto a eso. El de saber qué cosas a mí me detonan ciertas cosas, qué cosas son mis fortalezas en ciertos aspectos laborales, personales, relacionales, temas que son temas familiares, o sea, y además el verlo también de las colegas, el que también lo bonito y algo como bonito del grupo que me tocó a mí, no sé el grupo de Santiago ni nada de eso, el que yo recuerdo, esto yo nunca lo olvidaré, yo recuerdo que cuando yo llegué al espacio de la formación, un poco como con miedo, porque yo decía, chuta, soy la más chica aquí, porque yo tenía mi edad y después mi coterapeuta era 10 años mayor que yo y después el resto era más de 10 años en adelante. Y yo decía, chuta, ¿qué mía chica estoy haciendo aquí? ¿Qué voy a hacer? Por ahí yo era la mascota, ¿no? Congeniado súper bien. Estaba igual un poco como yo llegaba a ese espacio un poco ya estando un poco deteriorada a nivel de salud mental, porque tiempo después yo recibí diagnóstico y pasaron muchas cosas. Y después yo además venía de una serie de experiencias previas normativas, o sea, cosas cíclicas normativas, tampoco cosas como traumáticas ni cosas necesariamente, pero venía de un periodo de tiempo donde
habían personas específicas que habían entrado y salido de mi vida y a mí me habían dejado un poco afectada emocionalmente, al punto que yo llegué a esa formación muy cerrada. Llegué muy cerrada, no a ser colega, sino llegué muy cerrada a la amistad, llegué muy cerrada a mostrarme yo genuinamente, por miedo, por la vulnerabilidad, por no querer exponerme, ese tipo de cosas. Y lo interesante es que varias de mis compañeras, de mis colegas, a las que yo quiero mucho a día de hoy, también llegaban con esa disposición. En el caso de ellas, imagínense, o sea, sin personas que me doblaban la edad, llegaban cerradas por todas las experiencias que habían tenido. Yo decía, chuta, cuático. Pero la apertura y la calidez del grupo y el respeto, sobre todo el respeto y el cariño, ayudaron mucho a que de estar cerradas nos abriéramos y después realmente yo haberme sentido yo misma dentro del grupo. Que se sumó también con todo lo que yo viví en mi proceso de psicoterapia y más cosas que me permitieron estar mucho mejor. Y otras cosas como de que yo digo del taller de la personal terapeuta, que a veces hay cosas que como digo la gente no tiene por qué saber. En esos mismos periodos donde yo subía la foto Back Studio Maldivia, de repente habían sesiones del taller de la personal terapeuta que eran muy potentes. Yo recuerdo, pensando un poco qué cosas le puedo contar, porque obviamente hay cosas que son... suena sectario esta cuestión, no, pero no, hay cosas que son, obviamente no voy a dar como actividades específicas porque eso es del proceso de formación, no sé si se mantendrá para los próximos años, tampoco es como para ventilar todo lo que se hizo en ese proceso, pero uno analizaba de repente con herramientas terapéuticas, no sé, pues, cuál es tu familia de origen, la historia, eso es como por lo bajo, situaciones de impasse, que son situaciones en las cuales a lo mejor tú estuviste atendiendo, estabas trabajando y de repente te pasó algo que reaccionaste de una forma quizás no desproporcionada a la situación, pero ya sea tú estás atendiendo y de repente te quedaste como en silencio, un silencio que es distinto a un silencio intencionado, que eso uno a veces lo usa, uno a veces como terapeuta se queda en silencio de manera a propósito para generar en la otra persona un cierto tipo de impacto y cosas así. Si no, silencios no intencionados, de repente ahí me pasó algo, o sea, a lo mejor yo estaba atendiendo y algo de lo que se dijo, algo del relato, algo de lo que se estaba abordando, algo del clima emocional, hizo que yo conectara con algo mío. Hizo que yo conectara a lo mejor con algo de mi historia de vida, que me hizo desaparecer, no desaparecer místicamente hablando, sino como me hizo desconectarme simplemente, desconectarme de la situación presente y después tuve que volver y el volver a lo mejor fue gracias a mi coterapeuta, fue gracias a que yo me di cuenta, por ejemplo. Ese es un ejemplo de impasse, ya que en el mejor de los casos uno tiene que revisar para que eso no vuelva a pasar y no interrumpir lo que es el proceso de intervención, porque todo lo que tú haces ahí está en función de esas personas, de poder ayudarlas, no en función de algo tuyo. Y ese es un ejemplo, como pueden ser ejemplos como de a lo mejor tú a la persona le dijiste algo de una forma que a lo mejor no era necesario acorde a la situación, quizás un poco más molesta, a lo mejor tú también subiste el tono de voz, algo te pasó ahí, a lo mejor te quedaste sin decir nada, pueden ser muchas cosas, esos son ejemplos que ocurren. Y la cosa es que uno dentro de esta actividad había que elegir un impasse y a todos nos iba a tocar, cada cierto tiempo nos iba a tocar ciertas cosas. Y yo recuerdo... y les cuento todo esto, tampoco como para que quede una visión así como, oh, mártir, no, porque obviamente habían sesiones que eran súper relajadas, pero después sesiones muy intensas, y se los digo porque también para contar un poco, como digo, estas cosas, nosotros los colegas no hablamos de estas cosas, nosotros no contamos esto, la gente no tiene por qué saber, la gente no tiene por qué saber que tú viviste este tipo de cosas, porque son personales y porque, no, ok, pero también lo quiero contar porque sé que hay futuros colegas o personas a las que yo les ayudo un día que escuchan este podcast y que también les puede parecer interesante y que son cosas que a veces son esperables para la profesión que uno eligió. Me sonó el teléfono, no, ya, pensé que era como un llamado telefónico. Y es loco porque también es un poco contar qué pasa detrás muchas veces, no como detrás de bambalinas, detrás de cámara, sino como, no sé, hacerlo más humano y contarles un poco que cosas que yo no tenía idea que podían pasar, no sé, como yo he hablado en otros videos, en historias de Instagram, como esto de las resonancias y cosas así. ¿Ya? Yo recuerdo que, y también cuento esto como pensando un poco toda esta gente que minimiza o dicen, no, están inventando cosas, como del impacto que tiene a veces ciertas cosas emocionales
en lo físico de uno como persona. Y que obviamente la gente con la que yo he conversado tiene súper claro porque lo ha vivido, ¿ya? Y es como decir, tú estás afectado a nivel de salud mental y estás cansado, o sea, y a lo mejor tú no hiciste nada, no subiste el cerro ni nada, pero es que la cuestión emocional te afecta tanto que tu cuerpo está cansado. Entonces yo me acuerdo, perdón, de que hubo una instancia donde a mí me tocaba. Yo en general me ofrecía primero porque no era porque yo dijera, ya quiero participar. No era, yo quería salir del pillo, quería la primera salir de la situación. Un poco como en esa fase como del primer año están como en contra de mostrar mucha vulnerabilidad y todo eso. Fue como, ya yo me ofrezco a la primera para hacer esta cuestión y salir de una del sufrimiento o de la incomodidad. Pensando en que gran parte también de lo que uno hacía, no solamente en lo del trabajar y que te grababan y todo, sino que la parte del taller de la persona terapeuta igual es exponerte. Ahora, sí es bueno que esa exposición de ti como persona, el mostrar tu vulnerabilidad, porque muestras tu historia, muestras cosas personales tuyas, nunca son cosas que las personas que te guían te fuerzan, en el sentido que, así como yo les hablaba de que había un supervisor clínico que era el que se encargaba de toda la práctica clínica del trabajo, también estaban las talleristas, que son una psicóloga y una psiquiatra, que también te acompañan en este proceso de taller de la persona al terapeuta durante los 2 años de formación. Ellas son las que guían estas intervenciones, estas actividades. Y les voy a contar una de estas experiencias, pero haré una breve pausa porque se está acabando la batería. Ya, volví. Entonces les comentaba que les iba a contar esta experiencia como de cómo de repente la cuestión emocional es tan cuática que te afecta físicamente. Yo recuerdo que en una de estas idas presenciales me tocaba a mí, en la segunda jornada, creo que la del sábado, exponer uno de mis impasse. Y en esa exponer ese impasse yo iba a presentar el caso clínico con el que me había pasado. Y a presentar qué es lo que yo identificaba yo de la parte de alguna extracto de mi historia en la que esto se había visto involucrado. Y después me iba a entregar al proceso de intervención, que de cierta forma estaba orientado a poder abordar lo que había sido esa experiencia personal y poder darle otra lectura, poder, no necesariamente en una palabra como decir, darle algún tipo de reparación, solución y nada de eso, porque eso es claramente en un proceso de psicoterapia, pero sí darle una perspectiva distinta y poder indagar un poco en mayor profundidad qué es lo que pasaba ahí, porque de cierta forma me pica la nariz. Cosas que yo he hablado como de resonancia en historias de Instagram y cosas así, que uno tiene su historia y hay cierto tipo de cosas que probablemente en algún momento de tu vida son detonantes a algún tipo de impasse como tal, y otras veces son cosas que no vuelven más, pero aquellas cosas que pueden ser recurrentes como temática y cosas así, es bueno que tú las tengas a raya, como que las tengas identificadas y todo eso. Y yo me acuerdo que claro, ya yo presento toda la situación. Igual yo me acuerdo que estaba un poco nerviosa, porque sabía que igual, o sea, nuevamente, o sea, el mostrar impasse, mostrar cosas, igual son cosas potentes. No temía por la reacción de mis colegas, no temía y no es algo como extremadamente grave ni nada, pero sí, nuevamente, el exponerte es una cosa que ya el día anterior habíamos abordado el impasse de una colega, porque era una jornada para cada persona, y yo había quedado muy cansada, como emocionalmente hablando de esa sesión que habíamos tenido. Entonces dije, santa madre, ¿qué queda para mí? y bueno, se hace todo lo que se tiene que hacer, se hacen intervenciones de equipo reflexivo, donde tus colegas hablan, bla, bla, bla. Fue una experiencia increíble, me la llevo para toda la vida. Pero yo quedé como trapo, o sea, como de real, que quedé súper agotada, con muchos aprendizajes, con muchos puntos de vista distintos, con un análisis distinto a todo lo que fue esa situación, muy agradecida y todo. Pero yo me acuerdo que después, el día sábado era la hora de almuerzo. Ya se acabó lo que era el taller de la persona al terapeuta. Se había acabado y después yo la verdad que lo único que quería era ir a acostarme. O sea, había quedado tan agotada emocionalmente que quería irme a acostar. Y una colega me dijo, Marisol, vamos a almorzar. Yo dije, menos mal acepté ir a almorzar. Porque almorcé con 2 colegas. Y después mi bus, yo me acuerdo que salía súper tarde. Entonces yo iba a poder tener después de almuerzo para dormir una siesta o algo, descansar y después irme al terminal. Y me van a creer que quedé tan agotada
que después del almuerzo, o sea, si yo no hubiera almorzar, no hubiera podido salir, literalmente. A ese nivel, porque almorcé, después me fui a acostar, desperté muy cerca de la hora de tomar el bus, pero yo de verdad que físicamente, creo que nunca, creo que es de las pocas veces donde me he sentido tan cansada al punto de que me costara mover mi cuerpo. Es muy cuático lo que estoy diciendo, ¿eh? Yo subí la montaña Machu Picchu, ya, no he subido el Everest. Subí la montaña Machu Picchu, cero condición física y todo, y quedé súper mega cansada. Y cuando subimos con mi amiga a la montaña Machu Picchu, en la tarde nos fuimos a dormir una siesta en vez de ir a tomar once. Y despertamos al día siguiente, como que dormimos muchas horas, 16 horas o más. Y aún así no sentí el cuerpo tan cansado como lo sentí después de esta experiencia. Es difícil explicar para alguien que no se dedica a esto porque tampoco se imagina el proceso de intervención, todo eso. Si tengo colegas o futuros colegas que tengan interés en saber qué específicamente es lo que se hacía ahí como intervenciones, que también son intervenciones que se realizan en terapia familiar, no tengo problema en comentarles, pero más allá de eso no voy a entrar en detalle aquí. La cosa es que, como digo, esto es para mostrar todo el panorama de todo lo que rodea la formación, lo que fue esta formación, que puede ser que en otros lugares no sea de esa forma. Ahora sí hay formaciones en otras áreas o otras corrientes psicológicas donde también incluyen no solamente la parte teórica y práctica, sino también incluyen la parte del taller de la persona, el terapeuta, porque es algo importante. Yo sé que en el ámbito, por ejemplo, enfoque de la psicología transpersonal, por ejemplo, uy, están ladrando los perros. En psicología transpersonal se trabaja harto también con la persona, el terapeuta. Hay formaciones en relación... no sé, otra área de desarrollo donde también tienen eso, porque se necesita, como digo, porque uno es su propia herramienta de trabajo. Ahora que los perros me distraen, como para ir cerrando también lo que ha sido este capítulo, donde hasta el momento he podido decir todas las cosas que he querido, es que les voy a decir como cosas que yo creo que uno tiene que tener en claro si es que uno decide tomar esta decisión de formarse en eso. Como en segundo lugar, ¿qué beneficios vi yo? Yo creo que si uno va a tomar una formación así, primero hay que ver toda esta situación como algo súper racional en el sentido práctico. Económicamente es viable que yo tome esta decisión. En cuanto a tiempo, organización, ¿es viable que yo tome esta decisión? Si esto es semipresencial, ¿voy a ser capaz de poder viajar? ¿Cuáles van a ser las cosas que yo voy a tener que dejar de lado? Porque uno no lo puede hacer todo. Yo, como persona que le encanta ir a los cumpleaños y todo, me perdí festividades importantes. En el caso de colegas, se perdían de repente actividades familiares. Ese costo emocional y personal de lo que implica eso, ¿estoy dispuesto a correrlo o no? Sí, no, depende, al menos que uno se haga esa pregunta. ¿Qué tan viable es con la proyección que yo quiero tener? Tengo colegas que no han ejercido esto porque querían hacerlo, son psiquiatras por ejemplo, bienvenido sea, y colegas que sí lo ejercen. Yo creo que son cosas importantes, como qué estoy buscando también dentro de este espacio. Si busco ampliar una red de apoyo laboral, por supuesto que ayuda muchísimo, generar contactos. Yo creo que uno también tiene que saber qué tan capaz me siento en cuanto a mis hábitos de estudio. Si no tengo hábitos de estudio, claramente voy a tener que encontrar la manera de generar hábitos de estudio. Ser consciente de sus fortalezas y debilidades, encuentro yo en lo académico, qué tan fácil se me hace leer o no, por ejemplo, el poder estudiar, qué cosas voy probablemente a necesitar, y eso implica analizar situaciones del pasado, pensando en esto que yo les decía, como de yo no tomé la decisión de irme porque emocionalmente no me sentía preparada, por lo tanto no lo hice. Si yo sé que en mi historia en el pasado, cuando yo he trabajado ante altos niveles de estrés, me pasa A, B, C y D, y en otro periodo de tiempo me ha pasado esas 4 cosas y además algo adicional, soy una persona que tengo que darme cuenta entonces que voy a tener que estar monitoreando cuáles están siendo mis niveles de estrés, a pesar de que en esta formación sí hay formas y espacios en los cuales se revisa eso, se chequea cómo tú llegas a ese espacio y todo eso, pero requiere un chequeo constante. ¿Seré capaz de hacer eso o no? ¿Cuáles van a ser mis prioridades? Yo llego aquí para tener muy buenas notas, vengo aquí para aprender, vengo aquí para conocer gente. Yo creo que esas cosas son importantes a preguntarse por situaciones que ocurrieron dentro del proceso de formación que no les voy a comentar.
donde a veces ese tipo de cosas entraban en juego en colegas, en uno. Yo, por ejemplo, yo sabía que yo quería ir a aprender, quería sacarle el jugo, pero no iba a ir a sacarme 7, no estaba en mi mentalidad eso. Sí me consta que, como talla interna, de los colegas de Santiago me consta que había como harta competencia, y en mi curso eso no se dio, menos mal. Y yo tampoco vi en modo competencia. Yo creo que eso, y eso es una historia que da para largo, para otra instancia. Eso fue en pregrado nomás. Y ahí terminó pregrado y yo cambié mi visión respecto a ese tipo de cosas. Pero había colegas que al parecer no cambiaron eso. Y está bien y es válido. Pero eso es saber a qué vas, cuál es tu objetivo. Porque, nada, creo que es importante para prevenir cierto tipo de cosas. Y por último, beneficios y cosas. O sea, primero la formación, claramente, la cantidad de conocimiento. Me empapé por 2 años, una cantidad de conocimiento impresionante, una cantidad de lectura impresionante. Que yo sé que soy una persona disciplinada y todo y le gusta leer, pero no es lo mismo que te estén guiando y que te digan esto, métete esto en la cabeza, cómete esta información. Ya, como también poder, beneficios, mejorar mucho más en la técnica y la práctica clínica, salir de la zona de confort, exponerme a ser evaluada, poder indagar en mi propia historia. Es un lujo, no debería ser un lujo, un poco el tema económico que yo les digo de tiempo, no debería ser un lujo, pero es un lujo. O sea, a mí me encantaría que todos los colegas del ámbito clínico tuvieran la posibilidad de analizarse de la forma y con el cuidado que se generó en ese tipo de espacio. El lujo que es el poder compartir con colegas con mucho conocimiento. Yo eso lo encuentro beneficioso porque a mí me gusta intercambiar cosas con colegas, me nutre mucho conocer las experiencias de vida, conocer muchas cosas, beneficios, el cariño, la red de apoyo que generé, un cariño incondicional. Yo creo que hasta la muerte a uno le va a unir esta experiencia nos va a unir, al menos como curso, en varios sentidos. Yo recibí mucho apoyo, pude dar mucho apoyo en cosas específicas de ese periodo de tiempo. No sé, yo de verdad, ahora lloro, no. Yo de verdad que esta experiencia, yo creo que en general, no sé si decir que he tenido la fortuna, pero en general yo las tomas de decisiones que hago cuando son cosas como grandes, donde hay dinero, donde hay tiempo, donde hay planificación, trato de ser bien meticulosa como para decidir. Y en cosas de formaciones, debo decir que esta es una decisión que realmente no pudo haber estado más acertada en un momento específico de mi vida. Muy buena experiencia. No he hablado acerca de lo que pasa acerca del tema administrativo, porque esa ya es otra historia y está separado de lo que a mí me aporta como profesional, porque ya esas quejas administrativas son cosas de las que yo ya hablé en su momento con las personas de la institución, cosas que me he guardado y no he dicho porque son para qué te va caldo cabeza. Pero nada, yo, como digo, realmente esto agradecida. Ahora, ¿qué cosas también que fueron obstáculos? Claramente haber estado en un proceso de sentirme mal emocionalmente a nivel de salud mental. Porque claramente cuando tú te sientes mal, se hace mucho. Hoy sonó esto como este video chistoso no sé si era Martín Cárcamo que salía hablando, como de cuando estás triste. Me sentí así, como cuando dicen que va al psicólogo el spam. Bueno, pero se entiende. O sea, me refiero a cuando tú estás mal a nivel salud mental, te cuesta más cierto tipo de cosas. Se hace más difícil de repente la carga laboral, la carga académica. Y nada, o sea, yo también cosas que no puedo olvidar, que no puedo obviar, son todo el apoyo que yo recibí en esos 2 años de mi grupo de amistades, en su momento de quién fue mi pareja. No tengo nada que decir, totalmente agradecida para el resto de la vida, de mi familia principalmente. Mis amistades son personas que como siempre yo he dicho en mis videos, me siento muy agradecida porque gente que en general, cuando yo he planteado el poder realizar algún tipo de proyecto, son personas que no dudan de que yo pueda ser capaz de hacerlo, y yo sé que eso hace mucho la diferencia. Si tuviera personas que me hubieran machacado de que no, que iba a ser muy difícil, no, que no vas a poder, claramente lo hubiera vivido con mucha más tensión, pero
pero no fue así, y de esas personas totalmente agradecidas también, de modo de mi familia, que cuando yo llegaba el día domingo cansada, llegaba a Conce como a las 6:30 de la mañana de Valdivia, y después tratar de descansar, preparar ciertas cosas, porque después el lunes había que volver a trabajar. Es agotador. Yo recuerdo que en el segundo año yo estaba con 3 trabajos, o sea, estaba con el trabajo en el que tenía que viajar, también estaba con la consulta particular online, y también me acuerdo que había, al menos el primer semestre estuve haciendo clases en la U de Conce, pero se logró. Así que nada, yo esta experiencia me la llevo para la vida. ¿Qué más les puedo decir? Si hay colegas que están interesados en saber en mayor profundidad acerca de esta experiencia, bienvenido sea. Yo no tengo problema en responderle. Y nada, tenía muchas ganas de hacer este video, pero al mismo tiempo, no sé, que es loco porque es como yo aquí hay muchas cosas a las que les quiero contar, pero me pasaba en particular con este proceso de formación, que por estos temas administrativos que yo les digo que no voy a entrar en detalle, como de contarles específicamente qué pasó, la había estado agarrando un poco de mala a ciertos aspectos de mi proceso de formación, porque eso que pasó a nivel administrativo como que había teñido un poco mi percepción. Entonces sentía que tenía que dejar que decantara ese mal rato como para poder dar una visión más, no sé si positiva, pero la visión que fue la que yo pude mantener durante esos 2 años, hasta antes de lo que pasó a nivel administrativo. Y también porque fueron 2 años, y en 2 años pasan muchas cosas, y con tal de decirles que cuando yo agarré todos los documentos que había leído y los iba a mandar a reciclar, me dio como que me ahogué, como me dio casi una crisis de pánico. Porque eso obviamente implicaba cerrar otro tipo de procesos también en relación a otras cosas ya del ámbito personal. Entonces fue como, hoy quiero hablar de esto, pero quiero esperar que decante un poco. Si no, yo acerca de esto les podría haber hablado del año pasado y no les hablé. Pero ahora que ya las cosas están mucho en paz, les comento. Dicho esto, entonces, espero que les haya gustado el capítulo. Después de que les conté toda esta cantidad de informaciones, quizás claramente se me quedan más detalles, anécdotas que no conté, porque bueno, quizás eso será para otra instancia. Y ahora son las 5:43, yo a las 5:45 puse mi alarma porque a las 6:15 vuelvo a trabajar. Tenemos sesión individual y sesión de pareja. Y después ahí se acaba mi jornada. A modo así como de random, hasta que suene mi alarma, yo en la mañana fui a hacer ejercicio. Me sacaron el jugo ahí, el kinesiólogo ahí, yo estaba muriendo, como cuando te dicen, ¿cómo vas? Yo, bien, y pues toda roja sudante, no dando ni una, ahí andaba yo. Después de eso volví a mi casa, me duché, me empecé a trabajar como tal, atendí. Y después almorcé, luego atendí de nuevo, luego tuve una pausa, recreo, y me puse a grabar todo esto. Y eso ha sido mi día bien completo. Estoy aprovechando de grabar todas estas cosas con anticipación, todavía es verano, acá estamos en febrero cuando yo estoy grabando esto, pero probablemente este video lo vean después, porque no sé cómo viene marzo. Este enero y febrero hubo mucho trabajo, así que quiero tener como las cosas del podcast relativamente preparadas para esas fechas, para marzo, abril, mayo, y eso. Espero que nos estemos viendo pronto. Ya les estaré contando más cosas, aprendizajes para la vida, quién sabe. Y dicho esto, entonces, que tengan muy buena mañana, tarde, noche, no sé, sea el horario que sean que estén escuchando esto. Adiós.